Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Voy a dar lectura de este libro, una parte pequeña de este libro que se llama La Araucanía y sus habitantes, de Ignacio Domeyko. Ignacio Domeyko es un científico que proviene de Polonia y él, en esa época, Polonia fue invadida por Rusia, anexada por Rusia, en la época de las guerras napoleónicas, antes de eso, pero él era un patriota y se fue de ahí. Estuvo en Alemania, lo que ahora es Alemania. En esa época no existía Alemania, existían distintos reinos, y de ahí se fue a Francia y lo contactó el gobierno conservador de Joaquín Prieto Vial, que es el mejor gobierno que ha tenido Chile en toda su historia. Y vino Rodolfo Filippi a fundar la Unión, era un alemán, a fundar lo que es ahora la comuna, el pueblo de la Unión, y de ahí él recomendó, dijo, es igual a Alemania, traigamos alemanes, y de ahí viene la colonización alemana. Y vinieron muchos científicos y sabios, como el mismo Andrés Bello, pasó por aquí Charles Darwin. Tengo aquí este libro, tengo que leérselo, no sé cómo. Darwin en Chile. Es una exquisitez. Es una exquisitez. Y, um, él, el año 1837, el gobierno chileno, muy proactivo, lo invitó a Chile y se quedó medio siglo en Chile enseñando, descubriendo. Fue rector de la Universidad de Chile y él se dedicó a recorrer, era mineralogista, geólogo, y hizo una exposición con 6.000 piezas de minerales en lo que era la antigua Quinta Normal. El tipo era, bueno, extraordinario. Y tiene en el año 1845, sacó este libro que es La Araucanía y sus habitantes, donde describe todo. Ese es una exquisitez de libro. Yo voy a leer algunos párrafos, porque por el problema de que tengo una un límite de tiempo. Vamos. En general, el indio él recorrió la Araucanía. Entonces estuvo viviendo ahí, etcétera. Ya. En general, el indio es amigo del lujo y de la ostentación. Y aún con esta pasión podrían contar los pretendidos civilizadores que hacen consistir su propaganda en el arte de cebar y lisonjear el amor propio y las inclinaciones pueriles del hombre. Tal es el indio observado en su vida doméstica, en medio de la paz y en la hora de una perfecta calma de sus pasiones. Al verlo en este estado, cualquier viajero que se limite a observar el trato interior del indio chileno, su bienestar físico y las comodidades de que goza. Él describe aquí unas rucas grandes con cultivos dedicados a la agricultura, con ganadería, cientos de animales, un nivel de prosperidad muy grande. Su juicio y su buen sentido, su cordura y su hospitalidad afable, muy hospitalarios, muy afables, no lo tomará por cierto por un salvaje, un indómito, por un bárbaro. Antes, por el contrario, lo consideraría aventajado a algunos pueblos del mundo cristiano. Pero el cuadro cambia de colorido y queda desencantado el observador tan pronto como empiece a profundizar la organización social y política de estos mismos indios, y los vea en un tiempo de guerra, en la hora del desenfreno de sus pasiones. Ve entonces cuál fue el hombre antes de que la luz divina viniese a alumbrar la razón, a ilustrar el alma y ensanchar su corazón salvaje. Descubre infinidad de hechos que afligen e hieren el corazón. Lo que más pronto, con anticipación a lo demás, le cae a la vista
es la triste condición a que se haya reducida su alma en medio de aquel país de la infortunada mujer. Y describe cómo es la mujer, cómo se decora su... Basta entrar una sola vez en casa de un indio para reconocer en sus esposas la imagen de la verdadera esclavitud, de la degradación de su bella naturaleza y del noble destino de la mujer. En realidad, la mujer india es esclava, o, cuando más, criada de su marido, comprada por él a su padre a precio convenido, destinada a trabajar mientras el hombre queda tendido en el umbral de su casa o anda en sus correrías en pos de sus sangrientos malones, que son pillaje, robo, destrucción, crímenes. Ella, en su buena como en su mala suerte, le sirve sin poder cautivar ese exclusivo querer y ese cariño por el que tanto suspira, y que ve partido entre otras esclavas del orgulloso amo. No tiene un amor exclusivo porque son polígamos. Degradada por la sensualidad, el alma del hombre, aquella alma que aún en un pecho ardoroso no podría corresponder al amor de una sola, se subdivide entre muchas, y para que quede compensada su inferioridad moral, que de aquella subdivisión de su afecto le resulta necesariamente, las rebaja, las humilla y las envilece. Ni a los hijos pudiera él dispensar el amor paternal igual al que un cristiano tiene a los suyos, viendo en ellos los hijos de sus jornaleras, hijos de un amor subdividido, sensual, en sentido carnal, y pagado. En casa de un cacique, arrimada a la orilla de la mar, me aparecí en una noche borrascosa de tempestad, buscando abrigo contra la tempestad y la lluvia. Era ladino el indio y me acogió con una hospitalidad franca y sencilla, desentendiéndose esta vez de las acostumbradas pláticas de etiqueta. Hizo prender fuego lo más pronto posible y en menos de un cuarto de hora me hallé sentado en el fogón de la casa con mi compañero de viaje, con 2 caciques que me asistían, un capitán de indios y otros 3 hombres. Agrupados alrededor del fuego y sumergidos en una espesa nube de humo, pronto se nos olvidó la intemperie del aire, a pesar de que rugía el furioso sur en la destrozada paja del hospitalario techo. Se animó la conversación sin saber de dónde venía el principio, unos fumando cigarros y otros secando sus empapados ponchos. Entretanto, se afanaba en aprontar la cena una bella mujer de ojos grandes, negros, fogosos y con una cabellera que le descendía hasta la rodilla. Era la misma que se apresuró a traer leña cuando entramos y a encender lumbre, sin que alma viviente le ayudase en esta tarea. Nadie hacía caso de ella y ella, sin tener tiempo de mirar a sus huéspedes, cortaba la carne, raspaba las papas, traía agua, ponía sus ollas, atizaba el fuego, andaba, trajinaba, sin causar la menor seña de impaciencia, haciendo solo sonar incesantemente sus chaquiras y cascabeles. Sentado al lado del impasible y pensativo dueño de casa,
Le pregunté cuántas esposas tenía. Me contestó que solo una. Pregunté entonces si era cristiano. Entendió la pregunta el hombre y me contestó que no, y que si tenía una sola mujer era porque las mujeres costaban caro. Le habló. Vea usted, me dijo otro indio que me sirvió de intérprete. Vea si hay justicia. Nosotros no solo tenemos que pagar al tiempo de casarnos al padre 8, 10 y hasta 12 prendas. ¿Qué son las prendas? Las prendas son una vaca, un caballo, un poncho, un par de espuelas, un freno, etc. Esas son las prendas. Por la niña, porque son niñas, 13 años, 12 años, sino que también otras 8 o 10 hemos de satisfacer a este mismo padre, a los hermanos y parientes de la mujer. Cuando ella muere, y si no lo hacemos, no dejan enterrar la muerta hasta que se pudra e incomodan al pobre marido que no se sabe qué hacerse. Es decir, la dejan en la puerta de la ruca que se pudra la mujer mientras no se paga lo que se convino, las prendas para el funeral común. A esto el cacique, removiendo las brasas con un palito, agregó: 8 o 10. Y si sucede que uno mate a la mujer, no se desquita ni con 12 ni con 14 prendas. De modo que queda el hombre arruinado para toda su vida. Y esto que a veces, agregó el otro indio, ni se puede probar al marido que la mató, sino que muere la vieja de algún golpe o herida que le dio. Es decir, tratan de justificar que él no mató a la india, pero la india se murió por algún golpe o herida que le dio el marido. Y eso es como decir, no fue un golpe, fue una herida, no la maté. Es cierto, añadió el cacique, a veces ni se puede probar tal cosa. Solo malician y amuelan al indio. Muelero, de muela, de hablar. Malician, con malicia. Entre tanto seguía sirviéndonos la pobre mujer. Cuando se acabó la cena, fue el cacique el primero que se tendió en su catre de coligüe. Luego se acostaron los huéspedes y los de la casa, buscando cada cual el mejor lugar que había. El espacioso fuego iba desvaneciéndose en su luz incierta, echando de vez en cuando llamaradas que alumbraban las extrañas caras y los atléticos cuerpos de los indios tendidos en el suelo. Solo la india, con su desparramado pelo y sus hermosos ojos fijos en el suelo, quedaba todavía en pie, apoyando su diestra en la cabecera de la cama de su déspota marido. Un pudor y una modestia natural la detenía, la desvelaba y parecía obstar a que tomase su lugar acostumbrado, hasta que, apagado el fuego, un profundo sueño se apoderó de los viajeros. O sea, ella cuidó de que los viajeros se quedaran dormidos. Como consecuencia de aquel estado de sujeción y abatimiento en que se hallan las mujeres, sucede también que ellas viven casi enteramente excluidas del trato social. Ellas no son admitidas ni en los bailes ni en los juegos, ni a cualesquiera entretenimientos de hombres. Cuanto más se les permite verter lágrimas y levantar gritos de dolor en los entierros. El indio araucano es un ser antimusical y parece tener poca aptitud para las bellas artes. Es su canto una especie de recitativo sin melodía ni consonancia, como su elocuencia una especie de canto destemplado, cuando le gusta la oratoria permanente, es un canto destemplado y monótono. La misma falta de gusto, gracia e imaginación se nota en el baile indio. Agachados, con la rodilla medio doblada
y la cara vuelta al suelo, saltan como suelen hacerlo los pequeños niños en su infancia. El único instrumento que conocen es un cañuto que hacen de una planta silvestre y del cual sacan un sonido lúgubre de poca modulación y armonía. Hay que entender que los indios se habían civilizado de alguna manera en contacto con los españoles y después todo lo que conocemos como cultura mapuche es una cultura que viene ya cuando es el territorio ocupado por el Estado de Chile. En la República de Chile ocupa el territorio y ahí comienza la platería y una serie de otras sofisticaciones que nacen de ellos, obviamente, de sus entrañas espirituales, pero producto de la civilización y de los misioneros. No menos desgraciadas se hallan las Indias en tiempo de guerra o invasión de alguna tribu vecina. Pasaban en guerra todo el tiempo. Sin participar de la vida activa y aventurera de sus valientes maridos, tienen que esconderse con sus hijos en las impenetrables selvas, en donde, prolongándose la guerra, mueren de hambre y de miseria, o, descubiertas, caen en el cautiverio. Y qué fatal suerte aguarda a una cautiva cuando sobre ella hacen pesar no sólo el bárbaro derecho del sexo, es decir, la violación, sino también el de la fuerza, de la conquista y de la venganza sobre sus enemigos. Vendida o retenida en poder del enemigo, del asesino de sus hijos y de su marido, queda para siempre esclava y se considera como propiedad legalmente adquirida sin pagar nada porque se ganó en la guerra. Pero todo eso no debe admirar a un observador despreocupado. La misma condición en que se hallan actualmente las mujeres araucanas, tienen todavía las mujeres en todas partes del mundo, a donde la luz del Evangelio no ha penetrado. Él está dando aquí una luz importantísima, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trajo la dignidad y la igualdad de la mujer. Igual condición tenían las naciones aún civilizadas antes de la introducción del cristianismo. Muy buena meditación, muy buen alcance. Es decir, la misma condición en que se hallan actualmente las mujeres araucanas, tienen todavía las mujeres en todas partes del mundo a donde la luz del Evangelio no ha penetrado. Léase Islam, léase China, léase, qué sé yo, Japón. Igual condición tenían en las naciones aún civilizadas antes de la introducción del cristianismo. Léase el mundo pagano antiguo. Ahora, del mismo modo que la falta de un principio vital en las creencias del indio es causa de la bajeza, sensualidad y grosero materialismo con que mira y considera a sus mujeres. Así también influye la falta de otro principio no menos fundamental en los groseros medios y extravíos con que se complace en honrar a los difuntos y la sagrada memoria de sus padres. Parece que ningún presentimiento moral de penas y recompensas lo conmoviera interiormente, no siendo para él la vida futura otra cosa más que la prolongación de ésta, cargando en su sentido a los que el destino lleva al otro lado de la lejana ribera, con los gustos, apetitos y pasiones que en esta pasajera mansión disfrutaban, como se compusiera la eternidad como se ellos se imaginaban una eternidad de sensualidades sin cuenta, puro sentido, sexo, violencia, la misma vida que llevaban, glotonería, alcoholismo, y de goces sin límites y de sufrimientos sin límites. Aquí hay otra cosa importante del cristianismo. El cristianismo trajo a la humanidad la certeza, a través de la fe, de que existe una vida mejor al otro lado, no la misma continuación de esta vida. Existe una vida mejor si uno se bautiza, si uno realiza los sacramentos y se mantiene en la ley de Dios, cumpliendo los mandamientos. Entonces, es increíble. Eso es lo mismo si uno va a ver al gran Alejandro Magno, que quería
en su vida subjetiva, relativa, sin ese consuelo de la vida eterna, el gran Alejandro Magno, como Julio César, como todos los grandes héroes de los mundos civilizados, la vida para ellos era llegar al fin del mundo, conquistar y conquistar y conquistar, y después emborracharse y morir en la borrachera. Era una cosa sin sentido, un absurdo infinito. Y el cristianismo llegó a suprimir ese absurdo infinito, le dio razón a la vida, sentido. En efecto, veamos cuán irracional se muestra el hombre de aquellas épocas de la vida en que le falta la luz que le haga reconocer el alto fin para que fue creado. Muerto el encanecido cacique en el seno de su serrallo y de sus obedientes hijos, ponen sus restos en una cama y la cuelgan de una viga atravesada de la casa, en el interior de ella, cerca del fogón. Desde luego, no se piensa en otra cosa más que en los preparativos del entierro. Estos consisten en hacer ropa buena, de lo más lujoso para el difunto, en proporcionarse mucha chicha para 3 o 4 días de borrachera, en buscar trigo, maíz y todo lo necesario para unos 200 o 300 vecinos, y poner de todo esto un acopio considerable en otra canoa que han de llevar con el difunto a la tumba. Es decir, había que juntar para la fiesta 3 o 4 días de borrachera, de glotonería, pero al mismo tiempo había que tener para enterrarlo con todo lo que él llevaría para el otro mundo. Pasan en esto 2 o 3 meses, esperando muchas veces la estación de las chichas, que ha de constituir sus libaciones, incienso principal de la ceremonia fúnebre. Entretanto, se pudren los restos mortales del hombre dentro de la ruca, e infestan la habitación en que se hallan condenados a vivir los hijos y las enviudadas mujeres, de manera que a algunas cuadras de distancia se hace inaccesible a la casa por su olor pestífero. Y pasa el tiempo, se pudre el cadáver dentro de la ruca, y llega en fin el día. Juntándose 300 indios y con estrépito de sus caballos, estruendo de sus trompetas y chivateos, hacen resonar las amenas selvas y los valles. En medio de la más completa borrachera y de un banquete opíparo, principia la función, y días y noches enteras alrededor de los mortales restos del difunto empiezan las arrebatadas correrías en que, soltada el viento, ondea la negra cabellera de los más diestros jinetes. Díganme si no estaban poseídos por el demonio. Al sacar la fatal canoa del hogar doméstico, no se descuidan los apasionados hijos en observar las supersticiosas prácticas cuyo objeto es el impedir que la extraviada alma vuelva a la antigua morada de su casa. Al deponer los restos en el foso, los riegan y empapan bien con la bebida, le rocean bebida, o sea, chicha, y meten adentro de la tumba todo lo que había sido del gusto del difunto durante su vida. Allí le ponen su chueca, de la que tal vez tenía olvidado el uso porque estaba viejo, cargado como se hallaba por la madurez de los años. Allí le ponen su lanza, tantas veces ensangrentada en sus terribles malones, entre las mismas tribus eran los malones, robar mujeres, robar ganado, matar al enemigo de su misma raza. Los laques, verdadera arma de fuego de aquella gente, no sé lo que serán los laques, mantas y espuelas, manjares de lo más exquisito, granos y semillas para que tenga con qué sustentarse y pasar en el otro mundo la misma vida que en este. Y todo aquello sazonado con la locura y los alborotos risueños de la más exaltada embriaguez en la que
parecen entrar con las cenizas del muerto, el juicio y la sensatez de los vivos. En la que aparecen entrar con las cenizas del muerto, el juicio y la sensatez de los vivos. Yo viví un guillatún, lo vi con mis propios ojos, lo viví. Tuve que cruzar el lago Maihue, estaba en la casa de el dueño de Almacenes París, que se llamaba, se me olvida en este momento, en esa casa, clase alta. Y bueno, me fui, no sabía remar, me tocó tormenta y llegué con las manos ensangrentadas, porque luché por mi vida en el lago Maihue con una tormenta tremenda, y llegué al Guillatún, y en el Guillatún vi como los tipos terminaron todos muertos de curado, comí ñache, vi como carneaban las corderos, todo eso, y como con los caballos giraban en torno a un canelo. Tal es el entierro de un bárbaro, verdadero símbolo de las creencias araucanas acerca de la inmortalidad del alma y de la vida futura del hombre. Difícil es creer que un hombre, dotado de alma grande y de corazón noble, pueda vivir sin sentir la necesidad de tributar el debido culto al Ser Supremo, en quien tiene fe y en cuyo poderoso apoyo cuenta. Imposible que haya estabilidad del dogma, conservación de las antiguas tradiciones y un verdadero progreso moral en un pueblo que no haya tenido hombres destinados a buscar una relación más íntima con lo pasado, con la vida futura y con el que reina en lo infinito. Lo que está diciendo este hombre es lo que falta ahora. Nosotros estamos como los mapuches, antiguos como los araucanos. ¿Por qué? Porque no estamos enraizados en las tradiciones, lo que dice, en las antiguas tradiciones, en un verdadero progreso moral de un pueblo. ¿Dónde está el concepto de nación, de patria? ¿Dónde está el chileno? ¿Dónde está el chileno? ¿Dónde está nuestra sangre? El amor a nuestra sangre y el amor a nuestra tierra. ¿Dónde está la antigua tradición que es buscar una relación más íntima con el Ser Supremo que reina en lo infinito? Hemos retrocedido a los tiempos bárbaros en este momento. En este caso, sin embargo, se nos presenta la nación araucana, en la cual, viendo el historiador una mezcla de tanta imperfección y de indicios de una civilización, la tomó por, aquí cita a Molina, que es un jesuita. Los jesuitas recorrieron con muchísimo sacrificio, incluso de sus vidas, porque hay mártires jesuitas. La Compañía de Jesús podría, los 365 días del año, podría tener un santo cada día del año. Esa era la Compañía de Jesús antes de la corrupción de los años 60. Y Molina no conoció la Araucanía, pero hay otros que sí conocieron la Araucanía y que la describen muy bien, y que ellos se sacrificaron durmiendo, viviendo con esta gente para poder evangelizarlos. El rey de España quiso evangelizar a toda la nación mapuche porque eran 200 tribus, eran exactamente 210 o entre 190 y 210 tribus durante todo el tiempo de la colonia, llamada colonia, que era el reino de Chile. Y esas tribus tenían un hijo de cacique que era el heredero, y esos hijos de cacique iban a educarse al colegio de los jesuitas de Chillán, que cuando expulsaron a la Compañía de Jesús lo reemplazaron por una orden religiosa de segunda división, que son los franciscanos. Los franciscanos hicieron ese trabajo y fueron los grandes defensores del rey en el sur de Chile. La resistencia contra los patriotas, contra los llamados patriotas, contra los independentistas, fue a muerte en el sur de Chile debido a la predicación fervorosa de los franciscanos. Pero ni los jesuitas ni los franciscanos, ni 300 años de educación de los hijos de cacique significó alguna mejoría en este pueblo, porque aquí estamos hablando de 1845, pasado todo ello. Porque los hijos de los caciques volvían y se constituían en caciques y reconstituían, habiendo aprendido latín, griego, los mandamientos, la Sagrada Escritura, todo eso le enseñaban. Y llegaban y volvían y se transformaban en el mismo paganismo de siempre. Eso demuestra cuán acendrada es la fidelidad que tiene el pueblo araucano antiguo, y una
porción de actual, porque actualmente el pueblo araucano es cristiano, en su 80%, pero hay una porción, que diría yo que es un 10-20%, que está todavía bajo esa posesión del demonio. Hay que aclarar porque los araucanos son en este momento unos grandes seres preciosos, y le llaman mapuche y todo, pero yo he recorrido todo, he sido un viajero por las tierras y sé que él es una minoría. Y cuando andaba haciendo deo en territorio, me llevó, por ejemplo, por darle un ejemplo, me llevó a deo un tipo en una camioneta que era mapuche. Y el güey me dijo, mis parientes no me dejan trabajar, me están quemando yo trabajo con la grúa, con unas grúas que agarran la madera y la suben a los camiones. Era un gruero y tenía una casa bien plantada, bien bonita, y iba a la iglesia evangélica, había un pastor y todo bien, pero ellos enojados con su misma gente, con sus mismos parientes, que le destrozan, qué sé yo. Lamentablemente el libro he leído 2 o 3 páginas y se me fue el tiempo. Así es esta cosa, muy poco. Yo necesito tener un internet plena aquí en el campo. Y para eso necesito tener plata. Y no tengo plata. Si alguien por ahí, algún angelito, me paga la cuota de todos los meses, pero no creo que exista. Mejor ni pensar ni soñarlo. Leería todos los libros. 2 horas, 3 horas leyendo. ¿Cuál es el problema? Es entretenido. Releer, lo más lindo es releer. Después dice, estos síntomas se notan primero en la falta de unión política y en la extinción de aquella necesidad moral que propende en una nación a centralizar sus fuerzas y su poder. Nunca se centralizaron. Y hubo un intento unos años después, el año 1865, con el famoso notario parisino, francés, muy culto, que era masón, que viajó a Chile, aprendió el español en Santiago, se relacionó con la aristocracia santiaguina, viajó después a Los Ángeles y en Los Ángeles aprendió el mapudungún, y aprendiendo el mapudungún se internó en las selvas y convenció a los caciques de que él iba a ser el rey de la Araucanía y de la Patagonia. Inventó un escudo real, inventó una bandera preciosa y él se constituyó en el rey de la Araucanía. Y hay todavía sucesores. El último era Felipe, que vive en París. Pero el rey de la Araucanía y la Patagonia fue capturado por una delación de uno de sus mapuches que tenía ahí cerca. Y fue capturado y puesto preso en la cárcel de Los Ángeles. Pero estaban yendo hacia esa centralización, hacia un gobierno centralizado, hacia un rey, porque ellos amaban al rey de España y defendían al rey de España. Y cuando les dijo que quiero ser rey, dijeron, sí, te apoyamos, queremos que seas rey. Queremos que seas rey. Y se me va el tiempo. La historia esa es una